Un día terrible en la oficina. Lucía, no vas a creerlo. ¿Qué pasó? Ayer fue un día terrible. Cuéntame todo, paso a paso. Bueno, primero no sonó el despertador. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿A qué hora te levantaste? A las 9. Y el trabajo empieza a las 9. Uy, ¿y qué hiciste? Me vestí rápido, sin bañarme. ¿En serio? Sí, no tuve tiempo. ¿Y a qué hora llegaste? A las 10, una hora tarde. ¿Tu jefe te vio? Claro que me vio. Estaba parado en la entrada. ¿Qué dijo? Nada, solo miró su reloj. Eso es peor que un grito. Lo sé, estuve nervioso todo el día. Te entiendo. Después fue peor. ¿Peor? ¿Qué pasó? Llevaba café a mi escritorio. ¿Y? Me tropecé con un cable. No. Sí, el café salió volando. ¿Y dónde cayó? En la computadora de mi jefe. Su escritorio está al lado del mío. Mateo. Lo sé, lo sé. ¿Y qué pasó después? La pantalla se puso negra al instante. Dios mío. Mi jefe se levantó de la silla de un salto. ¿Se enojó? Primero se quedó callado. Luego se puso rojo. ¿Y luego? Preguntó, ¿qué pasó con mi computadora? ¿Y tú qué respondiste? Dije la verdad. Me disculpé 3 veces. ¿Te creyó? Creo que sí, pero fue incómodo. Me imagino la escena. Toda la oficina nos miraba. ¿Todos estaban callados? Sí, silencio total. ¿Y cómo terminó? Mi jefe llamó al técnico. ¿Arreglaron la computadora? No, compró una nueva. ¿Y a ti te castigaron? No, pero dijo, ten más cuidado. Buen consejo. Sí, muy bueno. ¿Qué pasó después de eso? Trabajé en silencio todo el día. Lógico. Nada de conversaciones, solo trabajo. ¿Y hoy? ¿Cómo está tu ánimo? Mejor, pero todavía estoy nervioso. Es normal. Hoy puse 2 despertadores. Bien hecho. Y miro dónde piso cuando llevo café. Muy sensato. Estoy atento a los cables. Buen hábito. No quiero repetir esta historia. Te entiendo perfectamente. Un paseo tranquilo en el parque. Lucía, ¿cómo pasaste el fin de semana? Descansé bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estuve muy bien. Fui al parque, Ah, ¿a cuál parque? a Chapultepec. ¿Ya lo conoces? Claro que lo conozco. Me encanta ese lugar. El clima estuvo increíble. ¿Hizo calor? No, hizo sol, pero no mucho calor. Suena perfecto para caminar. Por eso fui justo ese día. ¿Y a qué hora saliste de casa? Temprano, como a las 8 de la mañana. Uy, eso sí es temprano. Pero casi no había gente. Tiene sentido. Los fines de semana hay mucha gente ahí. Exacto. Compré un café y me senté junto al lago. ¡Qué lindo!
Me imagino la escena. Estaba muy tranquilo, solo se escuchaban los pájaros. Suena muy relajante. Así fue, aunque no estuve solo todo el tiempo. Ah, ¿te encontraste con alguien? Sí, con un vecino, el del quinto piso. Ah, Carlos. Exacto, con él y su perra. Luna, ¿verdad? La recuerdo, es muy linda. Sí, ella misma, tan amigable como siempre. ¿Hablaron un rato? Sí, unos 5 minutos, no más. ¿Y qué hiciste después? Seguí caminando junto al lago, ¿Caminaste mucho tiempo? como 1 hora, sin prisa. ¿Y luego? Encontré una banca en la sombra y me senté. ¿Solo descansaste? No solo eso, también leí un poco. Ah, ¿qué estás leyendo? Una novela. La compré hace poco en el mercado. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, está buena. Por ahora interesante. ¿Me cuentas cuando la termines? Claro que te cuento, lo prometo. ¿Y a qué hora te fuiste a casa? Al mediodía, cuando empezó a hacer más calor. Mejor estar en casa con tanto calor. Antes de eso, compré un helado, eso sí. ¿Qué sabor escogiste esta vez? Chocolate con nuez, como siempre. Pues claro, tu favorito. ¿Qué se puede hacer? ¿Y a qué hora llegaste a casa? Como a la 1 de la tarde. ¿Y te quedaste en casa todo el día? Sí, solo descansé y no hice nada más. Suena como un fin de semana perfecto. Sí, justo lo que necesitaba. Yo también quiero pasar un día así. Entonces, vamos juntos esta semana. Con mucho gusto. Quedamos así. Un fin de semana de descanso. Mateo, ¿no me preguntaste cómo me fue a mí? ¡Ay, cierto! ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy tranquilo. Me gustó bastante. ¿Qué hiciste? El sábado fui al mercado en la mañana. ¿Qué compraste? Verduras, fruta, un poco de queso. ¿Había mucha gente? No mucha. Fui temprano. Buena táctica. Sí, la aprendí de ti, por cierto. ¡Ja! ¡Qué gusto escuchar eso! Después, cociné todo el día en casa. ¿Qué cocinaste? Probé una receta nueva de sopa. ¿Salió bien? Sí, quedó muy rica. ¡Qué envidia! Te puedo compartir la receta, si quieres. Claro que quiero. Mándamela después. Bueno, no se me va a olvidar. ¿Y en la noche qué hiciste? Vi una película sola, muy interesante. ¿Qué película? Un drama mexicano. Salió hace poco. ¿Te gustó? Mucho. Hasta lloré un poco. ¡Vaya! ¿Tan conmovedora estuvo? Sí, es una historia muy emotiva. Tengo que verla también.
Te la recomiendo. Seguro te gusta. ¿Y el domingo qué hiciste? Dormí más de lo normal, lo admito. Te lo merecías después de cocinar tanto. Cierto. Luego limpié un poco el departamento. ¿Limpieza completa? No, solo lo básico. No tenía muchas ganas. Entiendo perfectamente esa sensación. Después me llamó mi mamá. Hablamos un buen rato. ¿De qué hablaron? De varias cosas. De la familia, del trabajo. Qué bonita charla, seguro. Sí, hace tiempo no hablábamos tanto. Eso es importante, sobre todo con tu mamá. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo terminó el fin de semana? Tranquilo, me acosté temprano. Te preparaste bien para la nueva semana. Exacto, me siento muy descansada. Se nota, te ves muy bien. Gracias. Tu fin de semana también sonó genial. Sí, los dos aprovechamos bien el tiempo. Cierto, fue un buen comienzo de semana.